Bueno, un saludo, un placer estar con ustedes acá compartiendo esta clase de latigazo cervical. Esta clase vamos a abordar lo que es el whiplash o esguince cervical mediante diversas técnicas y estrategias con el fin de realizar un tratamiento completo, personalizado y resolutivo. Esto es una clase, la mayor parte la hubiéramos hecho práctica, pero estamos en otro tipo de condiciones en estos momentos, todos saben, y queremos hacerlo lo más ameno posible y que puedan aplicarlo en la parte práctica. De todas maneras, todos van a tener toda mi información acá. Si tienen alguna duda, me pueden comunicar sin ningún tipo de problema. Entonces, en esta clase vamos a abordar varias cosas. Entonces, primeramente, aquí tienen lo que son mis datos. Mi nombre es Juan Caro, el teléfono, mi correo, ahí me pueden comunicar. Entonces, para comprender mejor esta clase, vamos a hacer primero un repaso anatómico implicado en lo que es la lesión y algo básico de la biomecánica de las estructuras de esta lesión. ¿Ok? Es decir, la clase, como le dije al principio, es latigazo cervical o whiplash, como se le conoce en lo que es inglés. Los objetivos principales que vamos a perseguir en esta clase. Primeramente, vamos a aprender diversos métodos para realizar un tratamiento más óptimo en esta patología, así como en las diferentes etapas en que se desarrolle la lesión en los diferentes contextos, diferentes pacientes y demás. Vamos a afianzar conceptos anatómicos de la columna cervical. Vamos a ir solamente a lo que es la parte que nos corresponde al masaje para recordar todo lo que corresponde a estos conceptos anatómicos. Y vamos a entender la forma idónea de programar una correcta recuperación para lograr que el paciente o cliente llegue a la recuperación lo más pronto posible y con la mejor calidad. Ok, ¿qué es el latigazo cervical? Ok, sencillamente, el latigazo cervical es una lesión en la zona cervical de la columna vertebral que afecta ligamentos musculares y vértebras del cuello. Se produce como resultado de movimientos bruscos y violentos del cuello, primero hacia atrás y luego hacia adelante, modificando así el movimiento natural que el cuello realiza. Quiere decir que en el impacto del carro, ustedes saben, puede ser de auto, puede ser de jugadores de fútbol, sufren mucho de fútbol americano, sufren mucho whiplash, jugadores de soccer. Yo tuve un paciente que tuvo un whiplash que lo hizo jugando racquetball en una bola cuando va hacia atrás, hace un patinazo, un movimiento brusco hacia atrás y hizo un whiplash. No como muy fuerte la lesión, pero hizo un whiplash. Así que este riesgo lo tenemos en caída, en cualquier tipo de momento lo tenemos. Ok, aquí hay un pequeño video para que vean, tengan una idea de lo que es el whiplash, hasta dónde es, cómo sucede en los autos. Ok, como explica muy bueno, rápidamente y sencillo, la explicación no es muy compleja, es como yo le decía, al principio es un movimiento de la cabeza hacia atrás y luego hacia adelante. Como decía, antiguamente los autos no tenían el reposacabezas, después se le hace más adelante se le hacen para evitar lo que son las muertes por esta causa. Es un movimiento bien brusco hacia atrás y luego hacia adelante. Ahora, hay una cosa que interfiere también en esta lesión que hay que tener en cuenta, es en la posición que va la persona que sufre la lesión. Es decir, si va del lado del conductor o si va del lado del acompañante. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos llevan también lo que es el cinturón de seguridad. Cuando el cinturón de seguridad va por el lado que va de conductor,
le queda a su lado izquierdo, lo que haría que usted iría hacia adelante y su cabeza rotaría hacia la derecha. Quiere decir que estaría lesionando más lo que serían los músculos del lado derecho. ¿Ok? A la inversa sería cuando va en el lado del acompañante. Cuando va en el lado del acompañante es diferente el tipo de lesión, es decir, es más brusco hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque va a tener el cinturón por su lado derecho y lo va a hacer girar, en este caso, hacia el lado izquierdo. Recuerden que en el latigazo cervical sufre la espalda alta, pero sufre también la espalda baja. Es decir, la espalda baja sufre con este impacto hacia adelante, hacia atrás. Solamente hoy vamos a tratar lo que es la espalda alta, es decir, lo que es la zona cervical. Y bueno, podremos, si tienen algunas preguntas o dudas sobre la espalda baja, de qué hacer, lo podemos tratar también. Entonces, los signos y síntomas que aparecen cuando hay un latigazo cervical. Ok, aquí hay que ver ahora. Nosotros tenemos varias posiciones cuando somos masajistas terapeutas. Primeramente, si trabajamos por nuestra cuenta, trabajamos en nuestra casa, en la casa de los pacientes, tenemos un lugar para trabajar, pero no tenemos la asesoría de ningún médico, no tenemos nada. Entonces, tenemos que llegar hasta donde llegue nuestra competencia como masajista terapeuta, es decir, hasta donde yo pueda. Si usted ve que está muy complicado el paciente de que viene, usted debe referirlo a un médico, debe referirlo a que sea un estudio si tiene alguna duda de lo que puede presentar este paciente. Ok. Los signos y síntomas. Aparece tortícolis, jaqueca, mareo, vértigo, vómito, acufeo, hipoacusia, alergia, alergias oculares, depresión, agresión, insomnio, trastorno de la memoria y carácter, trastornos gastrointestinales. Estos síntomas pueden aparecer el mismo día del impacto o hasta 10 días pueden estar apareciendo estos síntomas. Puede haber sensación a la luz, los dolores de cabeza, estos mareos, vómitos. Hay que ver, porque depende de la fuerza que se le decía. Cuando trabajamos en una oficina médica, tenemos un médico que nos va a indicar lo que podemos ir haciendo, lo que debemos hacer, el tipo de lesión, por qué no va a hacer una evaluación y luego se hará un estudio donde hará un reporte más seguro de lo que tiene el cliente o paciente. Ahora, usted, como le decía, si lo recibe en una oficina, tiene que estar, si está usted solo, tiene que ir hasta donde llegue su competencia, mucho cuidado con tratar, porque en estas lesiones puede haber una hernia, puede haber demasiados daños que tenemos que tenerlos pendientes. Ok, ahora, ¿cómo dice la biomecánica del latigazo cervical? Como bien indica aquí, tiene 3 momentos. Estamos en el momento 1, que estamos en la posición normal que estamos manejando. Ahora, ¿qué cosa es esta biomecánica? Es un conjunto de movimientos forzados fuera de los límites fisiológicos en algún plano de movimiento. ¿Okay? Quiere decir que si fuera en el plano frontal o irá hacia atrás. Quiere decir, debido a que la mayoría de los impactos son posteriores y las fuerzas de inercia producen la aceleración repentina de la columna cervical y la cabeza. Primero en hipertensión y posteriormente en flexión. Recuerden que la inercia es la propiedad de los cuerpos de mantener su estado de reposo si no recibe la acción de otro cuerpo sobre él. Quiere decir, este recibe la acción de otro cuerpo sobre él y va a hacer un movimiento repentino como hacíamos al principio. Primero la columna cervical hacia atrás y luego hacia adelante con una aceleración, desaceleración. Y recuerde que a veces en estos impactos están implicados más de un auto, como son a veces sufre varios latigazos cervicales en cualquiera de los momentos. Ok, hay dos fases de este latigazo cervical. Okay, la fase 1, como hablamos de la biomecánica anterior, en la fase 1, debido al impacto posterior, el vehículo sufre una aceleración anterior y se produce el movimiento del tronco del sujeto debido al empuje del asiento. El asiento, como vimos propiamente en el video, también va a ir hacia adelante porque es un impacto fuerte. Al ir hacia adelante el asiento, va a ir hacia atrás el cuello de la persona que está manejando, que va en las diferentes partes del auto. Estamos hablando propiamente en esto de lo que es un accidente de auto, que es la mayor momento, porque en el fútbol, por ejemplo, un golpe, un empujón por detrás,
puede hacer el mismo whiplash, como le decía en el soccer también se da, como le dije en el caso de jugando racquetball en una caída. ¿Ok? Entonces, en el espacio se produce una extensión total de la columna cervical por la traslación anterior del tronco y los hombros bajo la cabeza. Quiere decir que el tronco y los hombros hacia adelante, pero va a haber una hiperextensión. Ahora, en la fase 2, debido a la desaceleración que sufre el vehículo tras la fase 1, el tronco se frena repentinamente. Y recuerde que también va a ayudar en el frenado lo que es el cinturón de seguridad. Y va a ir transmitiendo la aceleración a la cabeza que se encontraba extendida. Así se produce la hiperflexión de la columna cervical. Ojo, teniendo en cuenta aquí lo que yo le explicaba anteriormente también. En esa hiperflexión que va a ser un frenazo brusco con el cinturón de seguridad, recuerden, quien va del lado del conductor y quien va del lado del pasajero van a tener un impacto diferente en las zonas del cuello, en las zonas musculares del cuello, producto a que el cinturón va a aguantar más para una parte que para el otro. Eso hay que tener en cuenta a la hora de evaluar a un cliente o paciente. Ahora, las lesiones más comunes que ocurren en estos ligamentos, en este accidente, primero, en la extensión forzada que hablamos. En la extensión forzada hay rotura del ligamento vertebral común anterior. Quiere decir, la vértebra como es normal, esos ligamentos van a ir más allá de lo normal. Hay un desgarro de la musculatura prevertebral, escalenos y esternocleidomastoideo, que son de los músculos que más sufren acá. Ahora, desgarro de las incisiones anteriores de los discos intervertebrales. Fractura de la apófisis odontoidea y espinosa. Por eso le decía que cuando estamos solamente nosotros en un lugar donde trabajamos solamente nosotros como masajistas terapeutas, hay que tener esto porque las lesiones pueden ser muy graves y nosotros no podemos hacernos responsables de unas cosas que no podemos ayudar. Nosotros podremos aliviar porque siempre que existe un masaje va a haber un alivio para ese cliente, pero puede ser que haya una lesión más allá de lo que nosotros podemos ver y hay que referirlo a un médico, decirle de que debe asistir a un médico y hacerse la evaluación sin alarmar nunca a este cliente o paciente, decirle estás grave, estás mal, no, hay que darle la recomendación de que visite un especialista. En nuestras manos no está que cuando él tenga un resultado de un reporte médico, nosotros podemos comenzar un tratamiento como masajista terapeuta. Hay que tener mucho cuidado porque las lesiones pueden ser bien serias en este tipo de accidentes. Ahora, en la flexión forzada, igual, hay desgarro de la fibra del disco intervertebral a causa de la traslación anterior de las vértebras. Recuerden, hay traslación anterior de las vértebras. También las vértebras del cuello se deslizan para permitir los varios movimientos de flexión y extensión. Quiere decir que hay que ver mucho más la fuerza de la flexión y la extensión, más aquí estamos hablando de la flexión forzada. Ahora, la lesión en la musculatura cervical posterior, ligamento nucal y complejo ligamentoso, occipitoatoloideo, quiere decir todo lo que la zona del atlas, del hueso occipital, el ligamento nucal que lo tenemos en lo que es la columna cervical, va a sufrir mucho en estos casos. Ok, mira, vamos aquí, tenemos las 7, vamos a ver primeramente antes de ver la anatomía, vamos a hacer un recuento acá. Okay. Para tener una idea de lo que estamos hablando. Ok. Aquí tenemos como hablamos. Ahora vamos a comentar acerca de las 7 vértebras. Aquí está lo que es el ligamento nucal. Ven, este ligamento nucal, le decía, solamente va hasta las 7 vértebras cervicales, va desde el hueso occipital. Ok, entonces, este ligamento, como ven aquí lo pueden leer, el ligamento se extiende desde la protuberancia occipital externa y la línea nucal media de la apófisis espinosa de las séptimas vértebras cervicales. Es una banda fibrosa que se extiende su borde anterior y se le une al tubérculo posterior del atlas y las apófisis. Quiere decir, mira, aquí están las 7 vértebras cervicales. Entonces, este ligamento es de los que más sufre en este. También como lo hace el ligamento amarillo. Los ligamentos amarillos que están entre las vértebras sufren mucho porque hay una hiperextensión y una hiperflexión. Entonces, volviendo aquí a
Ok. Ahora vamos acá, la anatomía del cuello. La anatomía del cuello está dada por las 7 vértebras cervicales, como hablamos, son las más pequeñas de todas. Cubren el espacio desde hueso occipital del cráneo hasta el tórax, es decir, donde empieza lo que es T1. Ahí va a aparecer lo que es la unión después de C7 y T1. ¿Ok? Entonces, la primera y la séptima poseen unas características extraordinarias y se les considera vértebras cervicales atípicas, mientras que la tercera a la sexta exhiben un rasgo similar y se le tienen por vértebras típicas. Aquí las vemos. Aquí tiene C1, aquí está C1, vean las características de C1, y aquí está C2. C1 y C2 recuerden que es lo que es la articulación del atlas y el alce, que se encajan como el atlas y le permite girar, como un atlas y le permite girar. Estas dos vértebras forman parte de lo que se llama el sistema oculovestíbulo-cefalogiro, junto con los oídos, los ojos, demás, forman parte de este sistema, porque este sistema permite lo que son las girar todo lo que es en la cabeza, girar. Entonces, cualquier problema que haya de mareo, problemas de mala visión, oídos, pueden estar relacionados con el sistema este que le hablo, oculovestíbulo cefalogiro, que forman parte el atlas y el alce. Por eso, cuando hay una lesión de este tipo, puede existir, como hablamos, los mareos, las náuseas, todas esas cosas, porque está completamente metido dentro de este accidente, este sistema. Y la séptima vértebra, que es la prominente o más larga también, ¿cómo se le llama? Son las células de las vértebras atípicas de esto. Ok, se lo vuelvo a mostrar nuevamente acá. Vamos para ver los tipos de, perdón, para ver las células, sigo yo con la célula, para ver la vértebra. Aquí tenemos las vértebras, para que tengan una idea. Mira, aquí está. Aquí está C1, el atlas. Por encima la vértebra se encuentra. Más arriba de las 33 vértebras, la primera, C2, okay, C3, C4, ve que las características 9. Y sin embargo, vean acá C7, lo que decía, que es la más prominente. Ok, aquí a partir de C7 comienza ya lo que es el ligamento supraespinoso longitudinal. Este ligamento va por encima de todas las vértebras, como pueden ver. Ojo, este ligamento también puede sufrir en este tipo de lesión. Y también ayuda mucho este ligamento el sufrimiento, porque hay muchas personas que abusan de lo que es los horarios de sofá, por decirlo, que están con la cabeza apoyada muchas veces y leyendo en el teléfono demás, y hace que estos ligamentos se estiren más, lo que quiere decir que esos ligamentos ya estaban sufriendo en esas personas que tienen esos padecimientos, como que duermen en colchón blando, que también pueden acelerar esos procesos, y si encima un accidente de este tipo lo puede llevar a más la lesión. Ahora, vamos a ver los rangos de movimiento. Los rangos de movimiento del cuello. Ok. En flexión, normalmente en la flexión podemos llegar hasta unos 90 grados. Nos permite la barbilla, puede tocar lo que es el tórax. Tocar el tórax quiere decir prácticamente unos 90 grados hacia adelante. Y la flexión se produce por un deslizamiento, como lo hablaba anteriormente, de la vértebra superior sobre la inferior, debido al grosor del disco intervertebral. El núcleo pulposo se desliza hacia atrás. Quiere decir que hay un deslizamiento de las vértebras para que pueda haber una flexión. Es lo que le decía ahorita que le comentaba, que por qué se puede inflamar, dañar por el deslizamiento que existe. En la extensión es igual. El movimiento solo cambiará a 90 grados, pero en este caso iremos hacia atrás. Es un movimiento que permite ver hacia arriba, quiere decir cuando es correcto podemos levantar la cabeza y podemos ver bien hacia arriba. Quiere decir que levantamos la cabeza y vemos hasta el techo, lo podemos ver porque hay 90 grados igual, que nos permite ir por un deslizamiento igual. A la rotación está dado por la articulación C1 y C2, como les decía. Atlas y alce se llama atlas porque gira uno dentro del otro como si fuera un atlas. Puede girar y nos permite rotar casi 180 grados, nos permite decir casi que 90 hacia la derecha y 90 hacia la izquierda, lo que nos permitiría casi lo que sería una rotación completa de 180 grados.
Ok, ahora vamos a ver cuáles son las fases de la lesión. Ok, como pueden ver, hay una primera fase de la lesión, que esta fase es de 3 a 10 días. Esta fase de 3 a 10 días es muy importante esta fase de 3 a 10 días. ¿Por qué? Aquí se va a producir la primera parte de la lesión. Aquí va a haber lo que es una inflamación y va a haber dolor. Ok, esta primera etapa va a haber una fase inflamatoria, como le decía. La inflamación es una reacción del tejido vivo vascularizado a una agresión local y está estrechamente relacionada con el proceso de reparación. Quiere decir, esto sirve para destruir, aislar y diluir el agente agresivo o lesivo, a la vez que se pone en marcha una serie de complejos de procesos que tratan de curar y reconstruir este daño del tejido. Ahora, esa inflamación se puede dividir en dos fases. Se divide primeramente aquí en la fase aguda y la fase crónica. Como bien dice, dura de 3 a 10 días. Dura de 3 a 10 días esa inflamación. ¿Qué pasa? Esta duración es relativa. Puede ser la de la parte aguda de 3 a 10 días, pero puede ser de varios minutos, de 1 o 2 días, y se forma el edema. Quiere decir, esa inflamación que ustedes ven, van a ver ese calor, va a haber fiebre en el lugar, ¿entienden? Entonces, la etapa crónica, ¿cuándo se va a producir? La etapa crónica se va a producir cuando la respuesta inflamatoria aguda no elimina al agente causal de lesión y no devuelve el tejido a su estado normal. Quiere decir que entraría la fase crónica. Esta fase crónica tiene 5 signos y síntomas, como son el calor, el rubor, el tumor, el dolor e impotencia funcional. Recuerde, si hay una lesión, va a pasar trabajo para hacer flexiones de cuello hacia adelante, hacia atrás, no va a poder rotar, va a tener una impotencia funcional. Ok, va a haber rubor sobre todo cuando es en las lesiones deportistas, que puede haber algún tipo de complejo porque no pueden realizar sus actividades cotidianas como deportistas, se van a sentir incapacitados. Eso va a ser un freno para los deportistas que tienen que esperar que pase esta lesión. Que existe el tumor, que el tumor es la inflamación, y el calor. Recuerden que hay una fiebre local, que esa fiebre local es para ayudar a sanar el tema. Entonces, la respuesta inmediata aparece a la lesión y forma el coágulo de fibrina que limita el edema, pero así poder continuar con la siguiente fase de recuperación. Es lo que se conoce como vasodilatación, ¿saben? Que libera y acumula sustancias a la región lesionada. Entonces, tenemos en una segunda etapa. Tenemos la de reparación. Ok, ojo con esta etapa de reparación. Esta etapa de reparación o segunda etapa es la más peligrosa. Ahora le explico por qué es la más peligrosa. Esta entra ya cuando gran parte de los signos y síntomas de inflamación ya han disminuido. Aunque la persona que sufre la lesión puede manifestar sensibilidad aún, tanto al tacto, al dolor, cuando hay algún movimiento. Su duración es de 2 a 6 semanas y tiene como función la reparación de los tejidos. Ok, en esta fase se crea un tejido de granulación, el cual es un tejido cicatrizal que va a sustituir el coágulo de fibrina que se formó en la primera fase. Recuerden, en esta parte que estamos hablando de todo este tejido, estamos hablando más de la parte muscular, porque yo les decía desde el principio que estábamos hablando, lo íbamos a referir a lo que fuera la parte de el masaje, de todo lo que es el masaje, porque recuerde que puede haber hernias de disco, como le dije, puede haber todo lo que hablamos, pero no es competencia nuestra. Estamos hablando con nosotros en base a lo que vamos a trabajar. ¿Ok? Por eso le explico todo bien sobre la parte muscular. ¿Ok? De todas maneras, después, cuando entremos en la parte de cómo tratar las lesiones, vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Ok? Entonces,
En esta fase, a la vez que el tejido cicatrizal avanza, el dolor que presentaba la lesión disminuye. Es decir, al ir aumentando, el tejido cicatrizal va avanzando, la lesión va disminuyendo. Entonces, ¿qué pasa? Que los pacientes dejan de sentir dolor. La inflamación se va. Entonces se confían y vuelven a su rutina anterior. Y eso no ha acabado de cicatrizar todavía por dentro, ese músculo no se ha lesionado y vuelve hacia atrás y comienza nuevamente. Por eso es que se considera es la parte más, la lesión más peligrosa, es la más vulnerable y se le considera por eso la fase de vulnerabilidad, donde inclusive el paciente, cuando trabajamos en una oficina terapéutica, no quieren regresar ya a las terapias porque creen que están bien. Entonces, al cabo de la semana regresan con dolor y te dicen que la terapia no la hacen todos, que nunca la hicieron, nunca la terminaron como sería. ¿Ok? Entonces, tenemos como tercera etapa la parte de maduración y remodelación. Esta es la de mayor duración. Quiere decir que esta parte va a ser completamente, se va a dar una recuperación a cabo, un plan de ejercicio progresivo que impida la formación de adherencia y aumente la elasticidad y fuerza de la zona que sufrió la lesión. En esta parte nosotros vamos a trabajar, más adelante les voy a decir cómo vamos a trabajar, porque todos van a intervenir el masajista terapeuta, va a intervenir en toda este masajista terapeuta. Hay muchas funciones, muchas cosas que influyen en las lesiones. Por ejemplo, en la parte deportiva, en los autos sabemos cómo pueden ser las lesiones, ya saben, pero por ejemplo, en las partes deportivas pueden influir varias cosas de las lesiones, como el mal estado de los campos, los campeonatos cortos, falta de calentamiento, estrés, técnica deportiva inadecuada, pueden, el juego violento, pueden llevar a contribuir a estas lesiones. Hay que tener, siempre que hablemos con un deportista, hay que explicarle que deben de tener cuidado con muchas de estas cosas y ser cuidadosos. Ok, vamos a ver los músculos. Parte de los músculos, no vamos a nombrar todos los músculos que hay en el cuello, pero sí vamos a ver parte de los que más se afectan, que van a incluir sobre todo los dolores de cabeza que tenemos. Tenemos los músculos escalenos, esternocleidomastoideo, suboccipitales, esplenios, elevador de la escápula y los trapecios. Okay. Estos músculos siempre vamos a concentrarnos en trabajar en ellos ante los pacientes cuando lleguen y vamos a trabajar de la forma que les voy a indicar después cuando pasemos a la parte práctica, donde explicaremos lo que es la parte práctica de cada. Ok, estos músculos son el esternocleidomastoideo. Aquí les represento lo que son los puntos gatillos del esternocleidomastoideo con su dolor referido. Hay muchos pacientes que, de acuerdo a donde nos lleguen con el dolor de cabeza, podemos ver el músculo que podemos atender, ¿ok? Porque ellos refieren un dolor en lugares específicos. ¿Ven? El esternocleidomastoideo tiene dolor frontal, dolor detrás de los oídos, dolor dentro del oído cuando uno presiona y trabaja los trigger points o los puntos de los gatillos. Vamos acá. Ok, vamos a ver acá. Okay. Aquí tenemos esternocleidomastoideo. Está muy propiamente un músculo que su origen es en la parte de la cara anterior del manubrio, borde superior y cara aquí. Vamos a marcar para que vean dónde están el origen, lo podemos ver aquí claramente, y dónde está su inserción. ¿Okay? Aquí tenemos bien claro el esternocleidomastoideo, lo podemos ver en todo su origen e inserción. Entonces, les decía, en la parte superior, como lo hablaba, la inserción en la cara lateral de la hipófisis. Línea nucal del cuello. ¿Cuál es la acción? Lleva la cabeza hacia el hombro del mismo lado. Rota la cabeza al lado opuesto. Flexiona la parte cervical de la columna vertebral. Ayuda a elevar el tórax. Irrigación arterial occipital, arteria tiroides superior. Ok, pero bueno, las funciones de ese FEA es lo que está
relacionados propiamente con el latigazo cervical. Los mismos que, ¿qué hace aquí tenemos lo que es la flexión del cuello hacia adelante. Vean la función que tiene el esternocleidomastoideo. Flexiona el cuello hacia adelante. Como primera función que nos puede. Ok. ¿Qué es lo otro que nos hace? La flexión lateral del cuello. Estamos hablando que si tenemos el cinturón de seguridad, hay una flexión del cuello también que va a estar vinculada acá. Y aquí tenemos la rotación de la cabeza contralateral. El esternocleidomastoideo tiene todos los movimientos que representa este tipo de lesión. Todos los movimientos. Y bueno, tenía como movimiento la elevación de las costillas, la ayuda en la elevación de las costillas. ¿Ok? Ese es el esternocleidomastoideo. Entonces, seguimos. Tenemos los trapecios. Vean, los puntos gatillos de los trapecios que refieren dolores de cabeza parecidos, inclusive hasta en la mandíbula pueden producir lo que es dolor de mandíbula. Y vean como todo el dolor va hacia acá. Estos pacientes que van con dolores de cabeza permanente muchas veces y acuden a medicamentos. El medicamento siempre va a bloquear directamente el sistema nervioso, pero nunca va a resolver la causa del problema. Vean cuántos puntos gatillos refiere el trapecio. Recuerden que el trapecio está el superior, el medio y el inferior. Que este trapecio acá, sobre todo daña ese superior, sobre la parte de los hombros. Acá lo ven. Ok, vamos ahí. Vamos a ver bien más detallado lo que es el músculo trapecio. Vamos a buscarlo acá. Okay. Aquí tenemos el músculo trapecio. Ven, aquí lo ven. Su origen es en el hueso occipital, es decir, va arriba donde hubo una hiperflexión del cuello, hablamos que sufrió toda la zona occipital, sufrió esa hipertensión del cuello. Y entonces, ves, el ligamento y las apófisis T1, T12, es decir, va hacia abajo, hacia la zona torácica. T1 toma todo lo que es la zona torácica. La inserción es un tercio lateral de la clavícula, del acromion y la espina de la escápula. Vamos a ver ahora aquí los orígenes e inserciones bien de lo que es el músculo trapecio. ¿Ven? Acá va las escápulas, acá en el cuello. Ok, y vamos a ver lo que hace. Ayuda. De conjunto con el elevador de la escápula, acuérdense que el trapecio ayuda a elevar la escápula. Pero también en la depresión de la escápula también trabaja el trapecio, porque recuerdo las fibras de los acá inferiores ayudan a lo que es la depresión de la escápula. La aducción de la escápula, el trapecio. Ok, con sus fibras medias también trabaja ahí. Rotación de la escápula y lo que nos preocupa, la extensión del cuello. El trapecio trabaja en la extensión del cuello. ¿Ok? Vean cómo trabaja también en la extensión del cuello. Entonces, ok, continuamos. Acá tenemos los suboccipitales, los músculos suboccipitales. Los músculos suboccipitales están pegados. Si vemos aquí hay unos que van muy fuertes, que son desde la segunda vértebra, van hasta el hueso occipital. Aquí sus puntos de gatillo los pueden ver bien. Esos puntos de gatillo refieren un dolor de cabeza acá, bien grande. Refiere un dolor de cabeza. Inclusive aquí no estamos tocando lo que es el músculo occipital que está sobre el hueso occipital, que refiere un dolor de cabeza acá encima del ojo, también muy fuerte para los pacientes. Entonces, vamos a ver los músculos suboccipitales. ¿Dónde es que están? ¿Dónde lo podemos localizar bien? ¿Ok? No, perdón. Rotación del cuello, región de la cabeza. Vamos acá. Ok, vamos a quitar el trapecio. Vamos a quitar todo. Para que vean qué profundo está. ¿Ok? Vamos a quitar los esplenios. Esplenio. Esplenio.
Bueno, aquí tenemos. Vean la musculatura. Déjame quitar todo para que queden bien limpios ellos acá y se puedan ver bien. Ok. Aquí tenemos todos los músculos suboccipitales, ¿ves? Que van hacia lo que es el hueso occipital. Estos sufren mucho. Todos estos rotadores de la cabeza sufren mucho en este tipo de lesión y dan unos puntos negativos. Aquí no lo vamos a ver punto a punto, pero sí quiero que vean las funciones que tienen ellos en él. ¿Ves? Ellos trabajan en la extensión del cuello y la cabeza. Esos músculos son los que nos permiten decir que sí. Trabajan en el cuello y la cabeza. Vamos a ver. Que vamos a ver, este acá tiene la misma función. Estos dos tienen la misma función. Vamos a ver, ok, el resto posterior mayor. La función que tienen, ve, extensión del cuello igual. Ayudan en la extensión del cuello. Y en la rotación de la cabeza. Es decir, típicamente estamos hablando de todos los músculos que dijimos de todos los movimientos que existen en esta lesión, lo que es rotación, flexión, extensión de la cabeza. Estos son los músculos que están insertados propiamente en este tipo de lesión. Ok, como ven acá, ok, como veo, igual, rotación, ¿ves? Estos rotadores de la cabeza sufren muchísimo en este tipo de accidentes por la fuerte rotación que le había, sobre todo con el cinturón de seguridad, que le decía que al estar atado al cinturón de seguridad, que nos hace rotar más fuerte el cuello hacia el lado. Y tenemos el elevador de la escápula que va de la escápula, como ven, miren su dolor referido, donde va a haber dolor referido. A veces dicen, tenemos dolor de hombro, tengo dolor de hombro, me duele el hombro, me duele entre la escápula y la columna. ¿Por qué? Porque vean el dolor referido. Este músculo también influye en este tipo de lesión. Vamos a verlo cómo es el funcionamiento de este músculo. Vamos a buscar el elevador de la escápula. Okay, vamos a venir acá igual. Okay, vamos a quitar el trapecio. Ok, aquí tenemos el elevador del escápula. Ven, va desde la escápula. Vamos a quitar los músculos para que puedan ver bien. Vamos a quitar los cerrados. Vamos a quitar los romboides. Okay. Quitamos los esplenios. Y vamos a quedarnos aquí. Míralo aquí. Ahí está el elevador del escápula. Okay, vamos a quitar acá también el esternocleidomastoideo y los esplenios para que puedan ver el elevador del escápula donde se inserta. Ahí está. Ok, míralo, aquí está. El elevador de la escápula como se inserta. Aquí lo vemos en las cervicales, en las vértebras cervicales. Y como ven, su origen es en la apófisis transversa C1, C4. Aquí lo podemos ver claro, 1, 2, 3 y 4. Donde se acercan. Y donde su inserción en la parte superior de borde medial de la escápula, como habíamos hablado, acá en la escápula. ¿Cuál es su función? Elevar la escápula. Su función es elevar la escápula. Okay. De conjunto con el trapecio, trabaja en elevar la escápula. Y la rotación de la escápula. Pero este músculo, al estar, ven cómo está acá, insertado en estas primeras vértebras cervicales, sufre mucho con este accidente. ¿Entiendes? Este sufre mucho con ese accidente porque está insertado ahí en esas vértebras que son de las que hablamos que sufren fuertemente del accidente. Ok, déjenme enseñar. Y acá se nos quedaron lo que son uno de los músculos que más sufren también, que es lo que son los
Aquí lo tenemos. Vamos a quitar el esternocleidomastoideo. Los escalenos. Aquí tenemos el músculo escaleno anterior. Ok, el escaleno anterior, lo pueden ver, esos músculos sufren mucho. Su origen es en la apófisis transversa de las 3, 4, 5 y 6 vértebras cervicales y su inserción en los tubérculos del escaleno borde interno de la cara de la primera costilla. Ellos se encajan por debajo de... Ok, igual, como decía, como están propiamente acá, insertados en los orígenes, son de las vértebras, vean como acá están el escaleno medio y el escaleno posterior. Ok, ¿cuáles son las funciones? La flexión lateral del cuello. Como pueden ver. La rotación de la cabeza contralateral. Ok. Y también, cuando digo, como está insertada en la primera costilla, en la respiración van a lo que son la primera costilla, van a estar envueltos en la respiración. Ok, hay que tener en cuenta, antes de pasar hasta lo que vamos a hablar de la parte de rehabilitación, estos músculos se tensan mucho, sobre todo los músculos escalenos. Los músculos escalenos, los pectorales, perdón. Cuando, sobre todo, voy a explicarle esto acá. Ok, aquí tenemos los músculos escalenos. Van a ver, ¿dónde está? Vamos a ver todo lo que es la inervación. Miren la inervación. Déjame buscar una imagen donde se pueda ver mejor. Ok, donde se pueda ver mejor. Ok, vamos acá. Ok. ¿Qué tenemos acá? Vamos a quitar el pectoral. Ok, quitamos el deltoide. Quitamos este pectoral. Okay, vamos a quitar las venas. Quitamos el platisma. El esternocleidomastoideo. Aquí están los escalenos. Quitamos escalenos. Ok, quitamos. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Todo esto que ustedes ven amarillo acá es el plexo braquial. Este es el plexo braquial, es decir, todos los nervios que van hacia los brazos. Cuando hay este tipo de accidentes, refiere mucho los pacientes, lo que son el adormecimiento de las manos, como pichazo, como que se le duermen dos dedos, el dedo pequeño y el dedo de lado, los otros tres dedos. ¿Por qué? Okay, porque todos los nervios de las vértebras que están lesionadas van hacia las manos. De acá sale, aquí es decir, aquí está el plexo braquial. Cuando los escalenos se contraen, están inflamados, están en una lesión, van a referir a las manos. ¿Por qué van a referir? Porque van a presionar los nervios del plexo braquial. Igual pasa con los pectorales. Los pectorales, ven acá, al otro lado están los pectorales acá, que si los quitamos como los quitamos del lado acá, van a ver que mire el plexo braquial donde está. Por eso es muy importante trabajar lo que es para relajar los músculos escalenos cuando hay una lesión de este tipo, que se siente ya el adormecimiento en las manos, y los músculos pectorales. Hay una cosa que se llama síndrome superior cruzado que puede incrementarse con esta lesión. Recuerde que hoy en la vida es mucho de celular, de computadora. Nosotros mismos los masajistas siempre estamos hacia el frente y estamos contrayendo el pectoral. Es decir, la vez que vamos acortando el músculo, él se va contrayendo. Si no lo estiramos, si no, perdemos. Entonces, se contrae en este síndrome superior cruzado. Se contraen los pectorales, se contraen los trapecios. Es decir, hacia acá esta cruz se contrae, pero esta cruz se debilita. ¿Ok? Se debilita lo que son los romboides y se debilitan lo que son los músculos del cuello acá, sobre todo los escalenos y demás. Y podemos sentir esas que sentimos en las manos, que les decía, por la contracción de los pectorales y los escalenos. Los escalenos por el accidente. Por lo que hay que tener cuidado con los pacientes también si vienen con un síndrome superior cruzado. Hay que conocer qué es lo que hacen su trabajo, de qué
qué hace a diario, cuáles son sus funciones diarias, si es una persona que no está activa, si es una persona que está en una computadora, en el teléfono, hay que ver la postura. Desde que entra el cliente a paciente a tu oficina, tú tienes que estar observando los movimientos. Esa es tu primera evaluación que vas a hacer cuando él llega a la oficina. Ok, entonces vamos a continuar acá. Continuamos acá y vamos a las fases de... Vamos a las fases de recuperación. Ahí vemos los músculos. Ok, la fase. Vamos a la... Vamos a las lesiones, anatomía. Fase de la lesión, los músculos, el senoide, el trapecio. Lo vimos todo. Vamos a la rehabilitación. Ok. Primer día de la rehabilitación. Vamos a ver. Los primeros días, recuerden, esta lesión llega bien, depende de la gravedad de que sea la lesión, de cómo llegue el paciente. Podemos en esta primera etapa aplicar frío, hielo, es decir, aplicamos el hielo. Para el hielo, recuerden que es un analgésico natural. En esta primera etapa de dolor, el hielo, al colocarlo primero, lo primero que va a hacer es va directamente al sistema nervioso central. ¿Saben? Va a inhibir el sistema nervioso central porque va a ir sobre los nervios periféricos que va a aliviar el dolor. Es la primeramente, además que va a contribuir con la inflamación. Entonces, en la zona donde se ha producido la rotura, el dolor, se va a generar una vasoconstricción de los capilares y vasos rotos, es decir, con la puesta de hielo, lo que reducirá el sangrado de la zona y favorecerá los procesos de reparación posteriores. Ahí vamos a reducir los efectos negativos de un proceso de inflamación y de sangrado exagerado. El hielo va a ayudar en esta primera etapa. Ok, ¿cómo va a ayudar el masaje de drenaje linfático? Ok, recuerden que ahí solo queremos mover la linfa. Ok, queremos que ayude a evacuar el proceso de inflamación que se produce y así que mejore el dolor de los primeros días. Recuerden que esta primera etapa vamos a trabajar para disminuir lo que es el dolor y lo que es la inflamación. Es básico, por eso es que hay que trabajar en el masaje linfático. Entonces vamos a hacer, el reposo va a ser relativo, como es lógico, tiene que haber, no vamos a tratar de comprometer esos músculos que están dañados. Hay que hacer un reposo relativo, ¿ok? Para que esa musculatura tiene que estar en relajación, tratar de no trabajar. Entonces vamos a hacer lo que son la movilización pasiva. ¿Qué cosa es la movilización pasiva? En la movilización pasiva vamos a ayudar a lo que es hacer el efecto bombeo de la estimulación de la circulación sanguínea. Es decir, recuerden que también hay varios nervios, como decir, atrapados en esta situación. Entonces vamos a movilizar desde la muñeca, vamos a empezar a movilizar porque los nervios ya están despacito. Empezamos movilizando desde la zona más lejos de la lesión hasta la zona más cerca de la lesión. Vamos a ir siendo poco a poco. Siempre el dolor va a ser nuestro límite de stop. Quiere decir que vamos a movilizar lo que serían las muñecas, vamos a movilizar solamente lo que serían los codos, movilizamos lo que serían los hombros y el cuello. Vamos, pero muy suavemente. Recuerden siempre, el dolor va a ser nuestro límite de stop. Nunca vamos a ir más allá de esos límites de stop. Hay otras técnicas que se van a aplicar en la clínica que los médicos serían quienes orientarían, pero por la parte de nosotros tenemos que quedarnos con este tipo de orientación. Ok, entonces, hay una fase ya de inicio del día 5 al día 10. Ok, ya pasado los recuerden que pasamos en los 3 primeros días, recuerden la primera etapa es de 3 a 10 días, puede ser la primera etapa aquella que hablamos de etapa de la lesión. Estos primeros 3 días donde se forma aquella inflamación, donde
donde hay el calor, el dolor, eso puede desaparecer ya a los 3 días y entonces comenzamos con hacer otras cosas. Ya pensamos con el calor. Recuerden que el calor es vasodilatador. El calor también va a ayudar a incrementar la circulación. ¿Ok? Entonces, los procesos de curación de los desgarros musculares, el calor lo va a mejorar y va a activar, como decía, la circulación de la zona, incrementando por la vasodilatación que produce el calor, aunque el calor también incluye e influye a lo que es la inflamación, va a ayudar a disminuir la inflamación. Ahora, vamos a hacer movilizaciones activas. Las movilizaciones activas es recomendable empezar la zona dañada mediante movimientos suaves. Deben realizarse de manera cuidadosa y bien controlada. Aquí hay que tener cuidado porque recuerde que todavía puede aparecer dolor. ¿Ok? Hay que ver, esto nos va a mejorar la orientación de manera adecuada de las fibras musculares. Recuerden, cuando hay una lesión de fibras musculares, cuando nosotros tenemos un músculo dañado, los demás músculos van a tratar de ayudar a compensar esa zona, lo que quiere decir que esos músculos van a trabajar por los otros. Y hay que tener mucho cuidado porque eso nos pasa cuando cambiamos postura. Cuando se cambian las posturas del cuerpo, hay músculos que hacen las funciones de los otros. Inclusive los músculos llegan a poder cambiar su origen e inserción, no en el cuerpo, es decir, no de que van a cambiar de una vértebra a la otra, pero sí cambian su posición. Perdón, no he dicho, cambian su posición. Y si antes estaban haciendo una flexoextensión, tal vez hoy estén ayudando a una rotación. Y eso va a hacer que se lesione más todavía el cuerpo, va a haber más daño. Ok, entonces vamos a hacer masajes de relajación muscular. Ahí vamos a hacer por los masajes seno-circulatorios de relajación muscular. Ok, sobre la musculatura que está dañada, que hablamos. Esto va a ayudar con la circulación sanguínea, va a evacuar todos los residuos producidos por el proceso de reparación. Recuerden que ahí va a haber una cantidad de residuos que van a quedar en esa zona de reparación. Y va, como es lógico, va a relajar el tono muscular y va a ir sembrando y abonando el terreno para una correcta cicatrización para lo que viene después. Ahí en esta etapa se puede utilizar algún vendaje, se puede utilizar otras técnicas. También se recomienda lo que son algunos movimientos también. Y entonces vamos a la fase de recuperación parcial. Aquí ya podemos hacer lo que son las contracciones isométricas. Todo el mundo sabe lo que podemos hacer. Podemos hacer, por ejemplo, contracciones isométricas del cuello ayudándolo en contra de esa. Vamos a hacer, por ejemplo, la rotación, lo hacemos a contrafuerza 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos con espacio de reposo a 10 segundos. Eso podemos hacer las contracciones isométricas. Podemos hacerlo en etapas, podemos hacerlo acostado. Siempre podemos hacerlo acostado y siempre podemos las contracciones isométricas tratando de ir incrementando el ángulo de la articulación. Vamos a tratar de ir creciendo. Quiere decir, si empezamos acá, después vamos a ir con más flexión, con más flexión. Igual si lo hacemos hacia atrás, podemos hacer acostado en la camilla, el paciente, y podemos hacerle presión. Y siempre aumentando el ángulo de la articulación, de trabajo de la articulación. Entonces vamos a hacer unos estiramientos suaves, y ya comenzaríamos con ejercicios de readaptación muscular. ¿Ok? Unos estiramientos suaves. Siempre estos ejercicios de readaptación muscular, de más, debemos esperar la indicación si tenemos un médico, de más, o dejarlo en manos de ellos. Recuerden que estamos hablando propiamente, esta clase es más bien de lo que es masaje médico relacionado con oficinas de medicina, de rehabilitación, quiropráctico, fisioterapeuta. Estamos hablando más sobre la readaptación, estamos hablando más sobre esto, pero ya nosotros podemos, cuando trabajamos en esta oficina, tenemos un nivel de conocimiento de los ejercicios básicos que se van a hacer para la readaptación de estos músculos y los ejercicios que van a ayudar a esta historia. Entonces lo decía, los ejercicios de estiramiento los vamos a hacer indoloros, que no haya ningún tipo de dolor. Recuerden siempre, el dolor va a ser la guía para todos los ejercicios de nosotros. Ok, ahora,
cuando hay un dolor en los ejercicios recomendados, siempre nos va a indicar que la cicatrización se está viendo agredida. Por lo tanto, es la hora de estirar o realizar alguna actividad suave. Cuando hay dolor, quiere decir, hay que buscar hacer alguna actividad suave. ¿Okay? Entonces, la fase de recuperación total. Ok, ahí está, decía, la misma indicación, ejercicios activos más intensos. Esos ejercicios activos más intensos van a ir aumentando de manera progresiva la duración e intensidad del ejercicio físico. Siempre hay que evitar contracciones bruscas, intensas, de tipo balística que pueden volver a dañar la musculatura. Pero toda esta parte que estamos hablando ya bajo la supervisión del fisioterapeuta que nos va, es quien va a indicar esto, pero nosotros tenemos que tener un conocimiento de lo que va a pasar en esta etapa. Inclusive nosotros podemos chequear estos ejercicios ya cuando tenemos conocimiento. Van a haber unos estiramientos más intensos, ¿ok? Mayor exigencia, lo mismo. Aquí los estiramientos acá podemos hacerlo, podemos buscarlo, hay miles de estiramientos que podemos hacer para las zonas del cuello, desde la forma de acostado, de la forma de sentado, lo podemos hacer. Entonces, si entra la parte de nosotros más fuerte, que es el masaje transverso profundo, el masaje de Siria, ¿ok? Que esto es, que es muy habitual, que como hay consecuencia de un proceso de reparación y cicatrización de una rotura de fibra, que se produzca un callo cicatrización que se traduce, en la fibrosis muscular. Esas adherencias las que nosotros vamos a tratar de quitar a través de un masaje transverso profundo. Ahora, ahí vamos a romper las adherencias y la fibrosis, así mejoraremos el estado de la cicatrización. Entonces, decía, para concluir, quiero que sepa, y ahí al principio le dejé mis datos, lo puede ver al principio de la clase, cualquier duda, cualquier cosa, nos podemos comunicar sin ningún tipo de problema. Recuerden, siempre nosotros vamos a trabajar hasta donde nuestra competencia sea. No podemos estar tomándonos de decirle al paciente tienes aquello, ni asustar al paciente, sino decirle, aconsejarlo de que vaya a un médico cuando trabajamos solo. Se nos hace mucho mejor el trabajo cuando trabajamos en una oficina con un médico y ese nos va a ayudar porque hay un estudio, nos dice trabaja esto, trabaja lo siguiente y va a ser mucho más fácil. Bueno, con la experiencia también vamos a ir ganando, pero siempre teniendo mucho cuidado. Pero ha sido un placer trabajar con ustedes y nos vemos en la próxima clase y estoy a la orden para cualquier. Muchas gracias.